Uno de los misterios del antiguo Stonehenge de Gran Bretaña. Stonehenge. 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 El mito y la leyenda siempre han rodeado sus orígenes. Se le ha llamado tanto un lugar de curación como un lugar de sacrificios humanos. Una civilización desconocida habitaba aquí mismo, la de la Edad de Bronce. Por primera vez en la historia, escáneres 3D con IA han mapeado cada detalle microscópico de las enormes piedras de Stonehenge con una precisión de fracciones de milímetro. Y lo que estos escaneos finalmente descifraron, oculto dentro de este misterio de 4.500 años, ha dejado a la comunidad científica perpleja. La IA no solo confirmó lo que los arqueólogos creían, sino que descubrió ingeniería acústica secreta tallada en la disposición de las piedras, conocimientos matemáticos incrustados en los megalitos, que no deberían existir hasta dentro de 2000 años, y técnicas de construcción que no tienen parangón con ningún otro vestigio del Neolítico en Gran Bretaña. Pero aquí está el resultado más inquietante. Los escaneos revelaron que las piedras más antiguas de Stonehenge son las más precisamente talladas, no las más nuevas. La habilidad no se desarrolló con el tiempo. Se desvaneció. Como si quienquiera que erigió estos megalitos no hubiera descubierto estas técnicas por ensayo y error. Las heredaron de algo mucho más antiguo, algo que hemos perdido por completo. Esto es exactamente lo que la IA decodificó. ¿Por qué los investigadores no pueden explicarlo? ¿Y por qué la verdad enterrada dentro de Stonehenge es mucho más impactante de lo que nadie imaginaba? Lo que les dijeron que encontraran y lo que realmente encontraron. Este es el trato. Stonehenge se encuentra en la llanura de Salisbury, a 142 kilómetros al suroeste de Londres. Un enorme círculo de piedra construido alrededor del 2500 a.C. Piedras de sarsen de 9 metros de altura y 25 toneladas cada una. Piedras azules transportadas. 240 kilómetros desde las colinas de Purcell y Gales. La historia oficial dice que agricultores neolíticos con picos de asta, martillos de piedra, rodillos para troncos y una gran motivación religiosa arrastraron estos megalitos hasta su posición a lo largo de los siglos. Sin herramientas de metal, sin ruedas, sin lenguaje escrito, sin matemáticas avanzadas. Ya sabes todo eso. Lo que no sabes es qué pasó cuando un equipo de investigación conjunto británico-estadounidense decidió dejar de adivinar y empezar a escanear. Utilizando radar de penetración terrestre, lidar aéreo, drones fotogramétricos y escáneres láser 3D de alta resolución, crearon una réplica digital completa del monumento. Cada surco, cada marca de herramienta, cada irregularidad de la superficie, hasta fracciones de milímetro. Las piedras erguidas, los restos enterrados, las lentejas caídas, el paisaje que se extiende kilómetros en todas direcciones. Y luego hicieron algo que nadie había intentado antes. Introdujeron toda la información, cada escaneo, cada medición, cada dato,
en redes neuronales avanzadas entrenadas para reconocer patrones en la construcción antigua y la ingeniería acústica. Ahora bien, si estás viendo esto y te das cuenta de que quieres escuchar lo que esos algoritmos arrojan como resultado, hazme un favor. Suscríbete porque en este canal analizamos a fondo descubrimientos de los que nadie más habla. Créeme, querrás estar aquí para lo que viene, porque lo que esa IA decodificó dentro de esas piedras no solo sorprendió al equipo, sino que los aterrorizó. Las marcas de herramientas que no deberían existir bajo el análisis microscópico y la reconstrucción de la superficie tridimensional. El AOEI identificó al menos 5 técnicas de trabajo distintas utilizadas para dar forma a las piedras de Sarsen. La primera era exactamente lo que cabría esperar: picar y moler con piedra, cosas estándar del Neolítico documentadas en docenas de otros sitios prehistóricos. G que asociamos con la edad de piedras superficies curvas con menos de 2 milímetros de desviación en tramos de 2 metros. Piénsalo por un segundo. 2 milímetros sobre 6. 1/2 pies para formar un círculo perfecto cuando se coloca en la parte superior de los montantes muestra una sofisticación geométrica que requiere sí. Pero la segunda técnica es donde la habitación se volvió incómoda a lo largo de superficies específicas de las piedras, particularmente en los dinteles y las juntas de lengüeta y ranura. El A encontré una forma tan precisa que desafía todo. El Dr. David Nash de la Universidad de Brighton describió el momento sin rodeos. Dijo que el nivel de uniformidad que encontraron en las piedras Sarsen supera lo que cualquiera esperaría de los métodos tradicionales de percusión y molienda. La curvatura de los dinteles diseñada planificación y medición mática. La IA comparó estos perfiles de superficie con miles de marcas de herramientas conocidas del Neolítico en Gran Bretaña. No encontró ninguna coincidencia, ni una sola técnica comparable en ninguna parte de las Islas Británicas durante esta época. La precisión sugiere un método de modelado controlado que nunca habíamos identificado, o capacidades de medición y planificación que supuestamente no aparecerían en la civilización humana hasta dentro de 2000 años. Ahora bien, los escépticos dirán que los artesanos expertos pueden lograr resultados notables solo mediante ensayo y error. El Dr. Mike Parker Pearson, uno de los principales investigadores de Stonehenge en el University College de Londres, ha argumentado que no debemos confundir la geometría práctica con las matemáticas teóricas. Los constructores eran ingenieros talentosos que aprendieron haciendo, no matemáticos que trabajaran a partir de principios abstractos. Un argumento válido. ¿Y si las marcas de herramientas de precisión fueran la única anomalía que encontró la IA? Tal vez ese argumento sería válido. Pero la precisión fue solo el comienzo. Cuando las redes neuronales se centraron en cómo se propaga el sonido a través de esas piedras, el Dr. Rupert Till, investigador de la Universidad de Huddersfield, casi se cae de la silla. Stonehenge nunca fue un templo, sino una máquina. El Dr. Till había dedicado años a estudiar las propiedades acústicas de yacimientos antiguos. Siempre había sospechado que Stonehenge poseía características sonoras, pero cuando la IA finalizó su análisis acústico, los datos en su pantalla
revelaron algo que superaba con creces sus teorías. El algoritmo detectó que la precisa separación y forma de las piedras Sarson crea un fenómeno llamado interferencia constructiva. Las ondas sonoras rebotan entre las piedras y se amplifican a frecuencias específicas. La IA reconstruyó cómo habría sonado el interior de Stonehenge hace 4.500 años, cuando todas las piedras estaban en pie. Y fíjense en esto: voces, tambores o cánticos a frecuencias entre 95 y 120 hercios. El alcance de una voz masculina grave o un gran tambor habría reverberado a través de la estructura con un efecto de amplificación casi sobrenatural. El círculo de piedras habría rugido, pero aquí está el detalle. Este efecto acústico no fue una feliz coincidencia. Las piedras tuvieron que colocarse con extrema precisión. Si se desplaza un solo metro de cualquier sarsen, sus propiedades acústicas se desmoronan. La IA calculó la probabilidad de que este nivel de perfección acústica se produzca por pura casualidad, menos de 1 entre 10, 0. Reflexiona sobre esto. Los constructores de Stonehenge comprendían principios de ingeniería acústica que no serían documentados formalmente hasta que los antiguos griegos, 2000 años después, lo hicieran. De alguna manera, sabían cómo colocar megalitos de 25 toneladas para crear una amplificación de sonido similar a la de una catedral, utilizando únicamente lo que llamamos tecnología neolítica. Los escépticos señalan que cualquier disposición circular de piedras altas producirá algunos efectos acústicos, y eso es cierto. Pero el Dr. Till señaló que los efectos de Stonehenge no son algunos, sino específicos, dirigidos y optimizados para frecuencias particulares. La diferencia radica en que una habitación con eco es impredecible y una sala de conciertos diseñada por un ingeniero. Y la acústica ni siquiera fue el mayor desafío que la IA encontró. Cuando los algoritmos comenzaron a mapear la geometría de la colocación de las piedras, la doctora Gail Higginbottom, arqueoastrónoma e investigadora de la Universidad de Oxford, vio aparecer números en su pantalla que la impulsaron a llamar al resto del equipo a la sala. Matemáticas que preceden a las matemáticas. La IA había mapeado la posición exacta de cada piedra, tanto las que estaban en pie como las que habían caído, y las había analizado en busca de relaciones geométricas. Lo que encontró no debería estar ahí. La disposición de las piedras sigue principios matemáticos que preceden a las matemáticas conocidas por milenios. Triángulos pitagóricos. Se escriben triángulos con lados en una proporción exacta de 3:4:5. El teorema que lleva el nombre de Pitágoras no se describiría formalmente hasta el año 500 a.C. en la antigua Grecia. Esto es 2000 años después de la construcción de Stonehenge, y no se trataba de un triángulo casual. La red neuronal identificó al menos 7 relaciones pitagóricas distintas, integradas en el diseño del monumento. En el espaciado entre los círculos de piedra, en las relaciones entre los agujeros de Aubrey y el círculo de Sarson, y en la geometría que conecta las piedras de la estación. 7. Y la cosa empeora. La IA encontró evidencia de un conocimiento preciso de pi. El diámetro y la circunferencia del círculo de Sarson muestran una relación de 3,141,
con una precisión del 99,7%. Como referencia, los antiguos egipcios calcularon pi como 3,16. Los babilonios usaron 3125. La Gran Bretaña neolítica, supuestamente una tierra de agricultores primitivos con herramientas de piedra, se acercó más al valor real que cualquiera de ellos. Ahora, los investigadores convencionales argumentan que las relaciones pitagóricas y las aproximaciones de pi pueden surgir naturalmente de la construcción geométrica básica. Traza un círculo con una cuerda y una estaca, y producirás estas proporciones sin comprender las matemáticas que hay detrás. Ese es un contraargumento razonable. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda. La IA no se detuvo en la geometría. Reconstruyó el cielo nocturno tal como se habría visto sobre la llanura de Salisbury en el 2500 a.C. y lo comparó con las posiciones precisas de las piedras, los agujeros de postes enterrados y los elementos del paisaje. Todo el mundo sabe que Stonehenge se alinea con el amanecer del solsticio de verano. Colócate en el centro en el día más largo y el sol saldrá sobre la piedra del talón, famoso y documentado durante siglos. Esa alineación es la obvia, la capa superficial. Debajo de ella, la IA descubrió que Stonehenge codifica el ciclo lunar de 18,6 años y 6 años, el tiempo que tarda la luna en completar una oscilación completa en alcanzar su máxima declinación. Este es uno de los fenómenos astronómicos más complejos observables desde la Tierra. Sería necesario seguir la luna continuamente durante casi 2 décadas para siquiera reconocer la existencia de este patrón. Las piedras de la estación. 4 piedras colocadas en un rectángulo alrededor del círculo principal marcan las posiciones extremas de este ciclo lunar con una precisión milimétrica. La IA calculó que lograr este nivel de alineación requiere décadas de observación astronómica sistemática y cálculos matemáticos. Un conocimiento que supuestamente se había perdido hasta que la astronomía moderna lo redescubrió codificado en piedra en la Gran Bretaña neolítica. El método de ensayo y error no explica el seguimiento de un ciclo que tarda 18,6 años en completarse. No se puede llegar a eso por casualidad. Y entonces el equipo analizó la cronología. Fue entonces cuando todo se desmoronó. El descubrimiento que lo cambió todo. Este es el hallazgo que quita el sueño a los investigadores. El que da un vuelco a toda la historia de la civilización humana. Cuando la IA analizó las fases de construcción de Stonehenge, distinguiendo qué piedras se colocaron en diferentes períodos basándose en marcas de herramientas, patrones de erosión y técnicas de trabajo, reveló algo que contradice todas nuestras suposiciones sobre cómo se desarrollan las sociedades. Las piedras más antiguas muestran la mayor precisión. Léalo de nuevo. El primer círculo de Sarson y los trilatones erigidos alrededor del 2500 a.C. tienen las uniones más ajustadas, la forma más sofisticada y las alineaciones astronómicas más precisas. Estas son las piedras con una ingeniería acústica imposible.
la geometría pitagórica incrustada, el seguimiento lunar de 18,6 años, las adiciones y modificaciones posteriores realizadas durante los siglos siguientes muestran una calidad progresivamente decreciente, un modelado más tosco, uniones más flojas y alineaciones menos precisas. Para la fase final de construcción, alrededor del 1600 a.C., la obra es comercialmente inferior a la original. Esto es un error. Los egipcios construyeron pirámides cada vez más sofisticadas con el tiempo. Los griegos perfeccionaron su arquitectura generación tras generación. Cada civilización en la historia mejora en la construcción cuanto más practica. Pero en Stonehenge, primero llegó el apogeo, seguido de un lento declive que duró siglos. Es como si los constructores originales poseyeran conocimientos y capacidades que las generaciones posteriores no pudieron igualar. Como si los constructores subsiguientes mantuvieran tradiciones y técnicas que ya no comprendían del todo. Como si Stonehenge no hubiera sido construido por personas que descubrían la construcción monumental por primera vez, sino por herederos de un conocimiento que ya estaba perdiendo lo que alguna vez tuvo. El equipo del Dr. Nash realizó el análisis de marcas de herramientas contra más de 50 ejemplos de trabajos en piedra neolíticos de toda Europa. Las marcas más antiguas de Stonehenge se agrupan como valores atípicos estadísticos. Presentan características más similares a las de la Edad del Bronce o incluso posteriores, a pesar de que las dataciones por radiocarbono las sitúan firmemente en el Neolítico. Esto crea una paradoja que nadie ha resuelto. O la datación es errónea, o los constructores tenían capacidades muy superiores a las que atribuimos a su época. Pero la línea temporal inversa ni siquiera fue el final. Porque cuando la IA centró su atención en cómo se movieron físicamente esas piedras a través del paisaje, encontró evidencia que hace que toda la teoría del transporte se derrumbe. El problema del transporte por los wadis se agravó. Las piedras de Sarsen provenían de canteras a unos 40 kilómetros al norte, en Marlborough Downs. Las piedras azules viajaron 150 metros desde Gales. La arqueología tradicional habla de rodillos para troncos, cuerdas y miles de trabajadores. La IA tuvo problemas con eso. Cuando las redes neuronales analizaron las formas reales de las piedras, descubrieron que muchas SARS tienen protuberancias, salientes y secciones irregulares que harían que su transporte con rodillos y trineos fuera una pesadilla. La computadora ejecutó miles de simulaciones físicas. Resultado: 92% de probabilidad de que las piedras se volcaran, se cayeran de los troncos o se atascaran durante el transporte por terrenos neolíticos accidentados. Y, sin embargo, los escaneos 3D no muestran ningún daño de transporte. Las protuberancias y las superficies talladas están impecables, tan nítidas y limpias como el día en que se hicieron. O bien el modelado se añadió después de que las piedras se erigieran, lo cual parece improbable dado que algunos elementos decorativos se asientan sobre superficies casi imposibles de acceder una vez colocadas. O bien los constructores contaban con métodos de transporte lo suficientemente sofisticados como para proteger las piedras durante el traslado, métodos que no podemos identificar ni explicar.
Las piedras azules son un enigma aún mayor. El análisis químico demostró que no fueron extraídas al azar de una cantera galesa conveniente. Los constructores viajaron a través de las colinas de Peseli, identificaron piedras específicas de múltiples afloramientos diferentes y transportaron solo esas piedras elegidas 150 metros hasta la llanura de Salisbury. ¿Por qué esas piedras específicas? Algunos investigadores creen que fueron elegidas por sus propiedades acústicas. Al golpearlas, resuenan como campanas. Pero la IA detectó algo más. Al disponerse en la configuración específica que se encuentra en Stonehenge, las piedras azules crean sutiles anomalías magnéticas de hasta 2 nanoteslas en el campo geomagnético local. ¿Se imaginan a los pueblos neolíticos seleccionando piedras según sus propiedades magnéticas, transportándolas 150 metros y colocándolas en una configuración que manipula el campo magnético local? A menos que ya comprendieran el magnetismo, ¿cómo podrían haber descubierto esto? Pero las piedras, en su imposible viaje, aún no revelaban la historia completa, porque, enterrado bajo todo ello, la IA descubrió algo que había permanecido oculto bajo tierra durante 4.500 años. ¿Qué hay enterrado bajo Stonehenge? Cuando las redes neuronales procesaron los datos de radar de penetración terrestre y LAIR del paisaje circundante, detectaron estructuras subterráneas que nunca se habían excavado por completo. Los agujeros de Aubrey, 56 fosas en un círculo perfecto, son bien conocidos, pero la IA identificó al menos 200 agujeros de postes, fosas y estructuras enterradas adicionales que formaban patrones geométricos que ningún ojo humano había reconocido jamás. Stonehenge no era un monumento aislado, era la pieza central de un vasto paisaje ceremonial que se extendía por varias millas cuadradas. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente incómoda. Cuando los investigadores combinaron el análisis acústico del círculo de piedra con las características del paisaje que la IA había mapeado, descubrieron algo sin precedentes. Las crestas y los valles que rodean Stonehenge no son del todo naturales. En algunos tramos del terreno se aprecian indicios de movimientos de tierra masivos. La modificación artificial del terreno a escala megalítica, y las crestas que lo forman canalizan el sonido en direcciones muy específicas. Si uno se situara en ciertos puntos fuera del monumento y produjera sonidos fuertes, tambores, cánticos, cuernos, el paisaje canalizaría ese sonido directamente hacia el círculo de piedras, donde las piedras de Sarson lo amplificarían. Todo el paisaje funciona como un sistema de amplificación acústica a gran escala. Para cualquiera que estuviera dentro del círculo, habría sonado como si las voces de los dioses surgieran de la tierra misma. La IA estimó que dar forma a este paisaje habría requerido mover cientos de miles de metros cúbicos de tierra usando picos de asta y cestas tejidas. Miles de personas trabajando durante décadas. Y eso es solo la preparación del terreno antes de colocar una sola piedra. ¿Por qué alguien invertiría semejante esfuerzo a menos que la posición exacta del monumento fuera absolutamente crucial? A menos que estuvieran siguiendo un plan maestro que requiriera alineaciones precisas
a lo largo de kilómetros de terreno. Y esto nos lleva a la pregunta que atormenta a todo investigador que ha analizado estos datos. ¿Qué estaban construyendo realmente? Algunos investigadores proponen ahora que Stonehenge era una antigua computadora astronómica, un dispositivo físico de cálculo para rastrear los ciclos celestes y predecir eclipses. Las posiciones de las piedras, las líneas de visión, los agujeros de los postes enterrados, todo funcionaba como componentes de un sofisticado sistema de predicción. Esto explicaría por qué el monumento se mantuvo y modificó durante 1500 años. Estaban refinando y actualizando los cálculos. Esto explicaría por qué los constructores posteriores parecían menos hábiles. Estaban manteniendo una máquina que ya no comprendían del todo, pero existe una interpretación más oscura. El ciclo lunar de 18,6 años que Stonehenge registra afecta a las mareas, que influyen en el clima. Algunos investigadores han correlacionado los puntos extremos de este ciclo con inundaciones históricas, terremotos y fenómenos meteorológicos severos. La IA detectó que las alineaciones de Stonehenge permiten a los observadores predecir cuándo ocurrirán estos puntos extremos. Combinado con el seguimiento de los solsticios y las observaciones estelares, el monumento podría haber funcionado como un sistema de alerta temprana para catástrofes naturales, no un templo para el culto, sino una herramienta de supervivencia, un registro permanente de ciclos astronómicos peligrosos tallado en piedra. Así, las advertencias perdurarían incluso si la gente y su conocimiento desaparecieran. Y Stonehenge no es el único. La cinta de Göbekli en Turquía, construida 6000 años antes, parece codificar advertencias sobre impactos cósmicos. El disco celeste de Nebra, en Alemania, registra eventos celestes vinculados a cambios climáticos. Newgrange, en Irlanda, posee propiedades acústicas que rivalizan con las de Stonehenge. Carnac, en Francia, cuenta con más de 3000 menhires dispuestos en complejos patrones geométricos. ¿Y si existiera una tradición compartida que se extendiera por toda la Europa neolítica? Un conjunto de conocimientos sobre los ciclos astronómicos y su conexión con las catástrofes. Una tradición de construir monumentos para advertir a las generaciones futuras en el único material que perdura para siempre: la piedra. Solo se ha excavado por completo alrededor del 5% del sitio de Stonehenge. La IA ha detectado cámaras y pasajes subterráneos que nunca se han abierto. Existen estructuras enterradas con patrones geométricos que apenas comenzamos a comprender, y cada año la tecnología de escaneo se vuelve más potente. Esto es a lo que siempre vuelvo. El trabajo más antiguo en Stonehenge es el más sofisticado. El conocimiento no creció con el tiempo, sino que se desvaneció. Cualquiera que fuera la cultura que construyó ese primer círculo, no estaba aprendiendo. Recordaban. Y, finalmente, lo olvidaron. Quizás lo más sorprendente que la IA descifró en el misterio de Stonehenge no sea lo que los antiguos no podían hacer, sino lo que sí podían, lo que sabían y lo que nos hemos negado a ver durante siglos. ¿Qué opinas? ¿Estamos ante el trabajo de agricultores primitivos que tuvieron suerte,
o ante los últimos ecos de algo mucho más antiguo y avanzado de lo que jamás hemos estado dispuestos a admitir? Deja tu respuesta en los comentarios. Si esto te hizo replantearte lo que creías saber sobre el mundo antiguo, dale a me gusta y suscríbete, porque la próxima vez exploraremos otro yacimiento arqueológico donde los escáneres de IA encontraron algo que no debería estar allí, y ese podría ser aún más difícil de explicar.